Bueno, muy buenas noches para todos. Ya yo me presenté con ustedes el día de la inducción. Mi nombre es Liani Romero, yo voy a ser la tutora que va a estarlos acompañando en cada uno del desarrollo de los módulos de este diplomado y vamos a tener los encuentros sincrónicos los días jueves, 3 encuentros, uno por cada módulo. La idea del día de hoy, obviamente, es aclarar la temática de la unidad número 1, que tiene que ver con el derecho constitucional y los jueces de paz, como una forma del reconocimiento de los elementos generales del derecho constitucional y de las características que tienen los jueces de paz, enfocado obviamente al tema del diplomado como tal. El derecho constitucional obviamente es un derecho básico que todos los ciudadanos debemos conocer, que a través de él se desarrollan todas las competencias ciudadanas y efectivamente todos, en absoluta, todos los ciudadanos debemos conocer el derecho constitucional, ya que el derecho constitucional es norma de normas. Por eso es importante este conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como yo les decía, tenemos la número 1, se llama el derecho constitucional y los jueces de paz. De acá, ¿qué me interesa? La intención formativa. ¿Qué buscamos nosotros con la temática de este módulo? Brindarles a ustedes como estudiantes aquellos conocimientos teóricos y conceptuales acerca de los fundamentos del derecho constitucional, identificando la importancia que tiene dentro del núcleo de la nación y del Estado social de derecho, de tal forma que este conocimiento nos permita comprender sus fundamentos junto con los elementos y categorías. También buscamos que ustedes puedan llegar a reconocer la importancia de los jueces de paz, ya que ellos ayudan a esa reconstrucción del tejido social y el mantenimiento de la convivencia pacífica dentro de las comunidades. Y a pesar de no ser nuevo, vemos constantemente como el desconocimiento que sí tienen los ciudadanos frente a lo que se permite o se puede hacer frente a un juez de paz. Vamos a empezar con qué es un Estado, porque nosotros estamos hablando del derecho constitucional dentro de un Estado. Colombia es un Estado, claro que sí, Colombia es un Estado, y para que Colombia sea Estado se requiere que la integren 3 elementos, que es lo que me diferencia a mí un territorio, un simple territorio de un Estado como tal. El Estado debe tener 3 elementos que son población, territorio y poder público. Esos son los 3 elementos básicos de un Estado: población, territorio y poder público. Pero más allá de esos 3 elementos, vamos a definir qué es un Estado. Cuando nosotros hablamos de un Estado, hablamos de que el Estado es un conglomerado social, política, jurídica, económica, socialmente organizado, que se sienta o cuya población se sienta sobre un territorio determinado y que hay un poder o autoridad reconocido. Nosotros reconocemos ese poder o autoridad que tienen nuestros gobernantes e igualmente la comunidad internacional reconoce esos gobernantes dentro del Estado colombiano, que es a lo que se conoce como soberanía, que esa soberanía va al interior de Colombia y por fuera de Colombia. Eso es un Estado como tal. Y como les decía, ese Estado que es un conglomerado jurídica, política, socialmente organizado y que tiene esos 3 elementos que lo caracterizan: población, territorio y soberanía, obviamente se convierten en los pilares esenciales del Estado como tal. Si a un Estado le falta alguno de esos elementos, no se podría hablar de Estado. Y de ahí derivan, por ejemplo, los conflictos del Medio Oriente, que a pesar de tener un territorio, a pesar de ellos tener una población, no son considerados estados como tal. Vamos a definir cada uno de esos 3 elementos del Estado. El primer elemento es la población. La población como tal es el elemento humano, ¿sí? Es ese conglomerado social que se sienta sobre ese territorio determinado y que tiene una adhesión frente al Estado con un idioma igual, con unas costumbres particulares, con una cultura que nos identifica, y eso genera obviamente el valor de la solidaridad
entre colombianos. La población como tal se identifica con el tema de la ciudadanía y de la nacionalidad. Somos nacionales colombianos y somos ciudadanos colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Nacionales colombianos es que nacimos en Colombia y por lo tanto somos nacionales colombianos por nacimiento. Hay otras personas que no viven en Colombia, pero adquieren por adopción la ciudadanía colombiana. En ambos casos podemos decir que somos ciudadanos colombianos, tanto por adopción como por nacimiento. Ahora bien, el tema de la ciudadanía lo tenemos al cumplir los 18 años o al cumplir esa mayoría de edad, para que tengamos en cuenta que somos nacionales desde el momento en que nacemos, pero somos ciudadanos a partir del cumplimiento de los 18 años. El segundo elemento es el territorio. El territorio es el suelo dentro del cual nosotros habitamos. Ese suelo está formado por diferentes circunstancias. Hay un espacio aéreo, hay un subsuelo, hay las fronteras marítimas, espectro electromagnético que tiene que ver con la órbita geoestacionaria o la parte frente al espacio dentro del cual nosotros podemos ejercer la soberanía. Por ejemplo, lanzar lanzar se me fue el nombre. Bueno, en fin, Satélite. un satélite, muchas gracias. Entonces, dentro de esto, tenemos nosotros esas fronteras del territorio. Esas fronteras del territorio son bastante importantes y aquí nosotros los tenemos, ¿sí? El territorio, tenemos nosotros un territorio, tenemos esa soberanía que rige dentro de ese territorio como tercer elemento del Estado, ¿sí? Y ese poder público o soberanía, como yo les decía, tiene que ver con ese reconocimiento que nosotros hacemos a nuestros gobernantes, pero también tiene que ver con el reconocimiento que otros estados le hacen a nuestros gobernantes, dejándoles tomar las decisiones al interior de Colombia. Ningún estado se puede inmiscuir en las decisiones que se tomen dentro del territorio colombiano por nuestros gobernantes. A eso se le llama soberanía. Por eso es tan importante y los estados cuidan esa soberanía. Y la cuidan, por ejemplo, a través de sus fuerzas militares. Cuidan esa soberanía que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que ese poder público es el elemento, obviamente, que aglutina a la población en ese territorio y que da o ese territorio o esa población le damos ese reconocimiento a estos gobernantes para que ejerzan esa soberanía dentro y fuera del territorio colombiano. Ahora vamos a ver el tema de que Colombia, cómo estamos constituidos constitucionalmente. Ya nosotros dijimos que somos un Estado, pero dentro de la Constitución Política de 1991 tenemos una categoría especial de Estado. Colombia, en la Constitución del 91, es un Estado social de derecho. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que obviamente cuando nos constituimos como un Estado social de derecho, estamos dando prevalencia a los derechos o al pleno de los derechos que tienen dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Los individuos. Un Estado social de derecho es aquel que privilegia la garantía y la protección de los derechos que un Estado le debe brindar a sus ciudadanos. Una de las características de un Estado social de derecho tiene que ver con que los estados sociales de derecho tienen una constitución política y esa constitución política se convierte en norma de normas. O sea, la máxima norma en nuestro estado, en nuestro territorio, es la constitución política. Por encima de la constitución no hay ninguna otra norma. Al mismo nivel de la constitución encontramos los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que yo les decía, la máxima característica de un Estado social de derecho es el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo. O sea, se le reconoce al individuo, se le debe garantizar esos derechos y se le debe proteger esos derechos. También tenemos que otra de las características dentro de un Estado social de derecho tiene que ver con que la autoridad administrativa o las autoridades que van a administrar el Estado
están determinadas en la norma. ¿Por qué? Porque se presenta una independencia de poderes, como lo vamos a ver. En Colombia hay 3 tipos de poderes y ahorita lo vamos a ver. La ley se convierte en un instrumento para guiar los comportamientos de los ciudadanos. Nosotros por eso tenemos muchas leyes que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Cuáles son esos límites que tenemos? Además, que siempre nuestras libertades como individuos están limitadas para preservar la garantía del bien común, de ese bien que tienen todos los ciudadanos por encima de un derecho individual. Priman siempre los derechos de tipo colectivo, porque el derecho individual llega hasta donde empieza el derecho de los demás. Todo esto que acabamos de hablar son las características que definen un Estado social de derecho. Ahora bien, en la actualidad, obviamente Colombia no cumple a cabalidad con todas estas condiciones o con todos esos requisitos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está consagrado así en nuestra Constitución? Hay que tener en cuenta que siempre las constituciones son de tipo visionario. No es lo que es como Estado de pronto en el momento de consagrar la norma, sino a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos llegar a ser como Estado. Por eso Colombia en el día a día viene trabajando para poder lograr cumplir con todos los requisitos que se requieren para ser un verdadero Estado social de derecho. Es más, en el mundo que cumpla todos los requisitos de un verdadero Estado social de derecho, solamente hay un Estado, y es Suecia. Es el único Estado que está considerado en el mundo como el verdadero Estado social de derecho. No, yo les decía que una de las grandes características que tiene un Estado social de derecho es precisamente que sus constituciones gozan de una supremacía. Es decir, que por encima de la Constitución no hay ninguna otra norma. Todas las normas que se expidan dentro del Estado colombiano deben fundamentarse en las normas de la Constitución. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 1, establece cuáles son las características del Estado colombiano, y en el artículo número 2 establece cuáles son los fines del Estado colombiano. En el artículo número 1 establece que Colombia es un Estado social de derecho, que Colombia está conformado en república unitaria, o sea, tenemos un solo centro, un solo gobierno, un solo gobernante que es nuestro presidente de la república. Estamos descentralizados administrativamente porque todos los territorios, los departamentos, los municipios, las regiones, tienen o gozan de unos recursos propios que les destina la nación, pero ellos los pueden invertir y repartir de la forma de acuerdo a sus necesidades. Somos democráticos, participativos y pluralistas porque los ciudadanos elegimos a los representantes a través del voto popular y se permite la constitución de partidos o movimientos políticos a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos que quieran crear un partido o movimiento político lo pueden hacer, obviamente bajo el cumplimiento de unos requisitos, y para sostenerse como partido o movimiento político se hace por la votación. Hay que sacar un umbral determinado de votación para poder seguir manteniendo ese partido político vigente. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece cuáles son los fines del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene como fin el hecho de poder servirle a la comunidad. Como Colombia es un Estado social de derecho, el Estado se convierte en un garante de los derechos de los ciudadanos, debe servir al ciudadano, y no viceversa como era en la Constitución del 86, donde era el ciudadano el que debía trabajar en búsqueda de esos fines del Estado. Otro de los grandes fines del Estado es asegurar la convivencia pacífica y el mantenimiento de un orden justo, y busca también proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, bienes, honra. El Estado colombiano está estructurado en 3 ramas del poder público. Como yo les decía, estas son las características de ser un verdadero Estado social de derecho, que tiene que haber separación de poderes, por aquello de los pesos y contrapesos. Entonces, por eso todas las funciones, todas las potestades no se encuentran en una sola persona o en una sola rama, sino que el Estado colombiano está dividido en 3 ramas del poder público
pero también esas ramas tienen unos órganos que los controlan. También está un régimen electoral y está una organización territorial o una distribución territorial del Estado colombiano. Las tres ramas del poder público son la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, y a esas ramas las controlan los órganos de control que son el Ministerio Público y el órgano, la Contraloría General de la Nación, que es el que controla la parte fiscal. La organización electoral en Colombia está formada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y la organización territorial en Colombia está dada obviamente por los municipios, por los departamentos, por los territorios indígenas de nuestro país. Las ramas del poder público, como yo les decía, se dividen en tres: rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. La rama legislativa está integrada o la integra el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene dos cámaras. Una, el Senado de la República, que está conformada por 102 senadores, y la otra es la Cámara de Representantes, que está formada por 166 representantes a la Cámara. El Senado tiene una circunscripción nacional, mientras que la Cámara de Representantes tiene una circunscripción territorial, o sea, en cada departamento. Estas personas son elegidos por voto popular para un periodo de 4 años. La principal función de la rama legislativa es hacer las leyes en Colombia. Esa es su principal función. Obviamente tienen otras funciones, pero la principal es hacer leyes. La segunda es la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que representa al gobierno, es la que se encarga de administrar el Estado colombiano y la conforman el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros y los jefes de departamentos administrativos en Colombia. Hay que tener en cuenta que a nivel que a nivel departamental también podemos hablar de los representantes de la rama ejecutiva, que en este caso serían los gobernadores de los departamentos y los alcaldes de los municipios. Como yo le decía, la principal función de la rama ejecutiva es que la rama ejecutiva se encarga de la administración del territorio colombiano y el presidente de la República se convierte en jefe de Estado, jefe de gobierno y primera autoridad administrativa en Colombia. De ahí su importancia. Tenemos la rama judicial. La rama judicial está conformada por las llamadas altas cortes y por la Fiscalía General de la Nación. La rama judicial tiene como principal función dirimir las controversias que se presenten, o sea, las demandas que se presenten entre los ciudadanos, ya sea entre ciudadanos, ya sea entre un ciudadano y el Estado, ya sea entre dos ciudadanos o ya sea entre entidades de Estado entre sí. Las 4 altas cortes en Colombia son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados que tienen un periodo de 8 años. Esos magistrados son elegidos por el Senado de la República de ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República. La principal función de la Corte Constitucional en Colombia es que se encarga de resguardar las normas consagradas en la Constitución. Por eso, cuando hay alguna norma que va en contra de la Constitución, la Corte la declara inexequible o inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia, por el contrario, es el mismo órgano de la justicia ordinaria en Colombia. También los magistrados son elegidos para un periodo de 8 años, pero está conformada por 28 magistrados. Esta alta corte en Colombia se encarga de dirimir las controversias que se presenten entre ciudadanos, cuando un ciudadano demanda a otro ciudadano. O sea, aquí no interviene ninguna institución del Estado. El Consejo de Estado, por el contrario, está integrado por 27 magistrados, también para un periodo de 8 años, pero él regula
los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado. El Consejo Superior de la Judicatura está conformado por 13 magistrados y el Consejo Superior de la Judicatura tiene 2 salas. Una sala que se encarga de administrar los recursos de la rama judicial, ellos son los que manejan todo el dinero de toda la rama judicial. Y una sala disciplinaria que es el que se encarga de investigar disciplinariamente tanto a los funcionarios de la rama judicial como a los abogados. Y la Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar y de acusar a aquellas personas que se presumen que han cometido una conducta delictiva. El fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna que presenta el presidente de la República. O sea que siempre el fiscal va a ser un candidato del presidente de la República. Por otro lado, tenemos los órganos de control. El primer órgano de control es el Ministerio Público y el Ministerio Público está conformado por 3 entidades. Una es la Procuraduría, otra es la Defensoría del Pueblo y la tercera son las personerías. Todas estas 3 conforman en Colombia lo que se conoce como Ministerio Público. El Ministerio Público en Colombia se va a encargar de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, pero también pueden participar ante las diferentes jurisdicciones en Colombia. O sea, pueden participar en los procesos penales, en los procesos civiles, en los procesos de familia, en los procesos ambientales, laborales. Siempre va a haber un representante del Ministerio Público, pero la Procuraduría también es la que investiga disciplinariamente a los funcionarios cuando no cumplen en debida forma sus funciones. Cuando un funcionario público no cumple en debida forma sus funciones, uno como ciudadano debe ir a la Procuraduría a colocar la denuncia. El segundo órgano que integra el Ministerio Público es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución nueva que se creó con la Constitución de 1991. La función del Ministerio Público es garantizar, promover, divulgar, proteger los derechos humanos dentro del Estado Social de Derecho, así como de la divulgación y la promoción de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo depende del Procurador o de la Procuraduría General de la Nación, pero funcionalmente depende de ellos, pero administrativamente tiene autonomía. Otro o el tercero de los organismos que integra el Ministerio Público son las personerías municipales. Las personerías municipales son los representantes de las comunidades ante la administración municipal. Ellos se van a encargar de vigilar y ejercer un control sobre la gestión que adelantan los alcaldes. Vigilan los debidos procesos, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público, la prestación eficiente de los servicios públicos, para poder garantizarle a los ciudadanos la defensa de sus derechos e intereses. La Contraloría, por su parte, es la que regula la administración de los fondos públicos. O sea, verifica y vigila que las empresas del Estado administren en debida forma los recursos públicos. Ellas ejercen o tienen autonomía dentro del todo el territorio nacional y por eso encontramos contralorías departamentales y contralorías municipales. Simplemente su labor es esa, vigilar, verificar, investigar cuando los recursos públicos no son invertidos en debida forma, cuando hay corrupción en el manejo de los recursos públicos. La organización electoral, como yo les decía, goza de autonomía y se encarga de la organización de las elecciones en Colombia, cómo se van a llevar a cabo y vigila, obviamente, que haya imparcialidad en ellas. Yo les decía que está integrada por organismos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene a su cargo el registro civil y la identificación de los ciudadanos, y realiza los procesos electorales y lleva a cabo todo lo que son cuando se van a realizar o se van a convocar al pueblo para realizar mecanismos de participación ciudadana, el referendo, el plebiscito, la consulta popular. Ella se encarga de darle garantía a los ciudadanos en la realización de esas votaciones.
Y por otro lado tenemos el Consejo Nacional Electoral, integrado por unos magistrados, y estos magistrados obviamente se encargan de solucionar cualquier tipo de controversia que se presentan en las elecciones. Cuando las personas demandan las elecciones, ellos se encargan de dirimir todo este tipo de conflictos. En la Constitución Política de 1991 se establecieron los derechos humanos, ¿sí? También dijimos que esa era una característica de los estados sociales de derecho, que había una primacía de los derechos humanos. Por eso la Constitución del 91 consagró 3 grupos de derechos humanos. El primer grupo son los derechos fundamentales, que van del artículo 11 al 41, pero más ampliamente los vamos a ver cuando veamos el segundo módulo. El segundo grupo son los derechos económicos, sociales y culturales, que van del artículo 42 al artículo 77 de la Constitución. Y el tercer grupo son los derechos colectivos y del medio ambiente, que van del artículo 78 al 82. Pero como les digo, no les voy a ahondar, solamente les voy a decir cómo están establecidos, porque es una de las características del Estado Social de Derecho. En el segundo módulo vamos a ver derechos humanos y se los explicaré a profundidad. En la Constitución del 91 existen los famosos mecanismos de participación democrática. Como nosotros somos un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, se crearon estos mecanismos que permiten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado. Y se crearon los siguientes mecanismos. El voto es la máxima expresión de la participación de los ciudadanos en Colombia. El voto es el acto mediante el cual los ciudadanos participan en la elección de las personas que quieren que los representen, ¿sí? Se pronuncian a través del voto, aprobando o no una consulta que se le hace al pueblo. El voto puede ser un voto válido, un voto nulo o un voto en blanco. El voto válido es cuando se marca correctamente la tarjeta electoral con la X. El voto nulo es cuando se marca más de una casilla o no se marca completamente las casillas que están indicadas. Y el voto en blanco es la opción cuando el ciudadano no lo satisface ninguno de los candidatos que se presentan a ser elegidos. Entonces, ellos se podría, si gana el voto en blanco, hacer que se cambien todos los candidatos que se presentaron y se presenten unos nuevos candidatos. El plebiscito es el segundo mecanismo, y el plebiscito hablamos de que es cuando el presidente de la República convoca al pueblo para que apoyemos o no una decisión presentada por el Ejecutivo, o sea, por el presidente de la República. El presidente de la República convoca al pueblo efectivamente para que el pueblo lo apoye en una toma de sus decisiones. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo cuando es convocado por el presidente de la República. Y lo que quiere el presidente es que el pueblo apoye o rechace una determinada decisión del Ejecutivo. Mientras que por el contrario, el referendo es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de una ley o derogue una norma ya vigente. Ese referendo puede ser nacional, regional, departamental. Miren la diferencia, porque el plebiscito solamente lo convoca el presidente. El referendo puede ser convocado por el presidente, por un gobernador, por un alcalde. Bueno, otro de los mecanismos de participación ciudadana son la consulta popular. La consulta popular como tal tiene que ver con el hecho de que le pregunta al pueblo sobre un asunto que tiene trascendencia nacional. La consulta popular, por ejemplo, van a hacer una explotación minera y se le pregunta al pueblo si está de acuerdo con que se realice esa explotación, porque esa explotación puede llegar a tener consecuencias, obviamente, sobre ese territorio. Esa consulta popular también puede ser de trascendencia nacional, departamental, municipal, o puede ser de carácter regional.
puede ser convocada por el presidente, por los gobernadores o por los alcaldes. Y simplemente se pone a consideración del pueblo una decisión. La decisión que toma el pueblo es de obligatorio cumplimiento. Los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos es una reunión pública, puede ser una reunión celebrada ante los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales para que los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de la comunidad. Se van a debatir asuntos que afectan a toda la comunidad. Otro de los mecanismos es la iniciativa legislativa, que es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de ley, de presentar un acto legislativo ante el Congreso de la República, o de una ordenanza ante una asamblea departamental o de un acuerdo ante un consejo municipal. Ante un consejo municipal. Entonces, eso es lo que le permite al pueblo, es que el pueblo pueda presentar proyectos de ley ante los órganos respectivos, que son aquellos que pueden o que hacen las leyes en Colombia, ya que el pueblo no hace leyes, pero sí se le da la facultad de poder presentar proyectos de ley. Otro de los mecanismos es la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa tiene que ver con que, la iniciativa legislativa fue la que acabamos de ver, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato solamente opera para gobernadores y alcaldes, no opera para el presidente de la República. Y es una facultad que se le da al pueblo de poder, a través de la recolección de firmas y de una convocatoria pública, revocarle el mandato a ese alcalde o a ese gobernador cuando el pueblo no está satisfecho con el ejercicio de las funciones que ha tenido durante su periodo electoral. Vamos a pasar a la segunda parte del módulo, que tiene que ver con los jueces de paz. Miren, los jueces de paz fueron creados por la Constitución de 1991. Y lo que se busca con los jueces de paz es que dentro de las mismas comunidades haya una persona electa por esa comunidad, ¿sí? Que el pueblo la elija o esa comunidad la elija de forma voluntaria, sin ningún tipo de costo, para que esa persona que va a ser juez de paz dentro de esa comunidad permita o cree puentes de comunicación como conciliadores entre dos personas o más que tienen algún tipo de conflicto dentro de esa comunidad en la cual habitan. Ese juez de paz puede servir de un conciliador, de un mediador, para tratar de buscar una solución que no genere que los ciudadanos tengan que acudir ante la jurisdicción ordinaria a colocar demandas y demás. Esa es la finalidad de los jueces de paz. Ahora bien, los jueces de paz en Colombia o la justicia de paz en Colombia se creó como una forma de resolver esos conflictos diferentes a esos modos tradicionales, que nosotros sabemos que el modo tradicional, yo no estoy de acuerdo con otra persona, es acudir ante los jueces. Pero los jueces de paz emplean esa conciliación para llegar a un acuerdo con los ciudadanos. Y así se pueda tomar una decisión que beneficie a ambas partes y que busca la equidad, o sea, que ambas partes queden en ese acuerdo, que ambas partes sean beneficiadas, no que pierda una de las partes, porque cuando uno se va a la jurisdicción o a la justicia ordinaria, siempre va a haber una parte que gana y una parte que pierde, y la decisión la va a tomar el juez. Mientras que en la justicia de paz, las dos personas se ponen de acuerdo, el juez de paz media entre ellos, puede dar posibles soluciones, pero la decisión la toman las partes, no una persona, un tercero. Los jueces de paz tienen una competencia específica. Ellos no pueden conocer de todos los casos. Los jueces de paz solamente pueden conocer de aquellos casos que son susceptibles de conciliarse, de transarse, de desistirse, o sea, que podamos, casos en los cuales se pueda llegar a un acuerdo, que las partes puedan desistir de sus pretensiones. Generalmente, los casos que son sometidos a los jueces de paz
son aquellos casos donde la cuantía o los dineros no superan los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo tengo un conflicto con otro ciudadano que me debe un dinero de mi mismo barrio, de mi misma comunidad. Yo lo voy a citar a que lleguemos a un acuerdo ante el juez de paz, pero si lo que él me adeuda no puede superar los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O yo entré en una disputa porque el ciudadano tumbó una pared y me afectó mi propiedad y esa afectación equivale a 5 millones de pesos. Ah, bueno, yo digo, como la cuantía no excede los 100 salarios mínimos, que es mucho, porque hoy en día 100 salarios mínimos mensuales vigentes, estamos hablando de un monto de 100 millones de pesos. Entonces, esos son los asuntos que pueden ser sometidos a los jueces de paz. Ellos no pueden conocer de todos los asuntos. En materia de comisión de delitos, como les decía yo, el daño en bien ajeno, me dañó un bien ajeno, hablamos de delitos que sean susceptibles de desistimiento, o sea, que sean querellables, que requieran la denuncia de la víctima y que no superen este monto de daño, porque de lo contrario no se podría someter a consideración de un juez de paz. Bueno, el objetivo de la justicia de paz tiene que ver con lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos dentro de las comunidades, ¿sí? Nosotros tenemos los jueces de paz, obviamente, que están instituidos con el propósito de lograr la justicia en aquellos casos concretos y con esa justicia que se logre, se mantenga la convivencia entre los miembros de la comunidad. Obviamente, si hay dos ciudadanos que tienen una disputa, eso altera la convivencia pacífica. Cuando esos dos ciudadanos logran resolver esas diferencias, entonces hablamos de que se ha cumplido el objetivo de la justicia de paz, que es el mantenimiento de esa convivencia pacífica. La elección de los jueces de paz, ellos son elegidos por votación de las comunidades, ¿sí? Los eligen las propias comunidades. Y hay que tener en cuenta que los candidatos son postulados ante los personeros municipales. Generalmente los postulan las organizaciones comunitarias con personería jurídica, por ejemplo, una junta de acción comunitaria. Entonces, presentan a ese candidato ante la personería municipal y allí se inscriben como candidatos para jueces de paz. Las fechas para la elección de los jueces de paz solamente podrán coincidir con la elección de las juntas de acciones comunales o de los consejos municipales. O sea, no se puede realizar la elección de un juez de paz cuando se va a elegir a un gobernador o cuando se va a elegir a un alcalde o cuando se va a elegir al presidente de la República. Pero sí se puede elegir a los jueces de paz cuando se van a elegir a los miembros de las juntas de acción comunal o a los consejos municipales de cada municipio de Colombia. Los jueces de paz se posesionan ante los alcaldes y son elegidos para un periodo de 5 años y ellos pueden ser reelegibles de forma indefinida. Pueden ser elegidos cada 5 años como juez de paz y permanecer mucho tiempo como juez de paz. Ahora bien, para ser juez de paz, ¿qué requisitos se debe cumplir? Primero, ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, o sea, tener más de 18 años, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, quiere decir que no haya sido condenado por algún delito o haber sido, o si fue un funcionario público, haber sido inhabilitado para poder ejercer cargos o funciones públicas y haber residido en la comunidad por lo menos un año antes de su elección. Los jueces de paz no tienen un salario, no tienen remuneración. Lo hace ad honorem, simplemente por el honor de ser juez de paz, pero el Estado a ellos no les paga. Los jueces de paz reciben por parte del Estado una capacitación permanente. Eso es a través del Consejo Superior de la Judicatura, quien organizará y ejecutará el programa de capacitación para los jueces de paz a nivel nacional, para que ellos sepan, pues obviamente todo lo que les toca hacer en el campo de sus funciones. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento cuando un ciudadano somete al conocimiento de un juez de paz su controversia?
hay que tener en cuenta que primero un ciudadano acude ante un juez de paz a hacer una solicitud. Esa solicitud puede hacerse de manera verbal o de manera escrita. Y recibida esa solicitud, el juez le comunica a las partes por el medio más idóneo esa solicitud que ha llegado a su despacho. Luego de eso, el juez de paz cita a las personas a una audiencia, ¿sí? Esa audiencia se señalará en la oficina del juez de paz o en un sitio adecuado. Si las partes, hay que tener en cuenta que dentro de esa audiencia, eso es una audiencia de conciliación en donde las partes acuden y las partes pueden llevar sus pruebas para que sean valoradas obviamente por el juez de paz. Si las partes llegan a un acuerdo de todo lo que se diga en esa audiencia, se hace un acta de conciliación y se establecen en esa acta todos los acuerdos a los que lleguen las partes interesadas, ¿sí? Y se entrega una copia de esa acta a las partes. En el caso de que las partes no lleguen a la conciliación, o sea, fracasa esa etapa conciliatoria, el juez de paz, dentro de los 5 días siguientes, ya profiere un fallo o profiere una sentencia que va a ser en equidad, buscando el beneficio de ambas partes, teniendo en cuenta esas pruebas que fueron presentadas, y cuando la sentencia esté emitida, él se la comunicará o le notificará a las partes cuál fue la decisión que se tomó. Esa decisión o esa sentencia que emite el juez de paz debe dejarse por escrito, ¿sí? Y obviamente las partes pueden solicitar una reconsideración de la decisión. La reconsideración de la decisión, obviamente el juez tiene 5 días siguientes a la comunicación, las personas pueden ir donde él a pedirle que reconsidere y el juez tiene 10 días más para ya tomar la decisión definitiva. Hay que tener en cuenta que los jueces de paz también son controlados, ¿sí? Los jueces de paz son controlados y siempre podrán ser removidos de su cargo. Ellos podrán ser sancionados disciplinariamente por el Consejo Seccional de la Judicatura, que es el que se encarga de investigar disciplinariamente a los abogados y a los jueces. Cuando se comprueba que el juez de paz ha incumplido en el ejercicio de sus funciones, ha atentado contra las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos que dirimen los conflictos o que someten a su decisión los conflictos, entonces podrán ser sancionados disciplinariamente. Las faltas que puedan imponérsele a un juez de paz pueden ser absolutas o pueden ser temporales. Son causales de faltas absolutas la renuncia, el fallecimiento, el traslado de la residencia, una condena penal. Y son faltas temporales aquellas circunstancias que separan al juez de manera provisional solamente por un lapso de tiempo pequeño de sus funciones. Bueno, entonces, esta era la temática que les quería compartir el día de hoy. Ahora sí, por favor, abro a preguntas o a resolver cualquier tipo de dudas que tengan frente a los temas que vimos hoy. Las preguntas que ustedes van a encontrar en la evaluación del módulo tienen que ver obviamente con todo lo que está consignado y con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Por eso quiero que si tienen alguna pregunta o alguna duda la aclaren, porque sé que así les va a ir muy bien durante la evaluación que se va a realizar. Una preguntita. Sí. Digamos, los jueces de paz tienen que tener algún grado, tiene que tener, digamos, de ser un abogado o normal, cualquier persona natural, con No, solamente el bachiller. cualquier persona, no se exige ningún nivel académico, solamente el reconocimiento, los requisitos de los que hablamos, ser mayor de edad, ser ciudadano colombiano,
tener pleno uso de sus derechos políticos y residir en la circunscripción de la localidad a la cual se presenta mínimo durante un año anterior a la elección. Son los únicos requisitos. De resto, no hay ningún requisito de nivel educativo. ¿Esos jueces de paz se encuentran en las casas de justicia? Sí, señor. Normalmente se encuentran en las casas de justicia. Si hay un juez de paz y X simplemente no quiere seguir ejerciendo, inmediatamente ¿hay reemplazo o hasta que hayan elecciones? No, puede suplirlo el segundo en votación que quedó en las elecciones que se realizaron. ¿Aproximadamente cuántos jueces de paz hay por localidad? Eso depende del número de habitantes de la localidad, porque se da por circunscripción territorial dependiente de lo grande que sea la localidad y también por número de habitantes que tenga la localidad. Hay circunscripciones en Bogotá o localidades en Bogotá que puede cada una tener 3 jueces de paz distintos, mientras que hay municipios muy pequeños en donde solo vamos a encontrar una sola casa de justicia con un solo juez de paz. Eso varía de acuerdo al territorio y a la población. Buenas noches. Para preguntarle si una persona que está dentro de la Junta de Acción Comunal puede ejercer el puesto también de juez de paz. Claro, se puede presentar. Recuerda que es por votación popular. La Junta de Acción Comunal lo puede presentar ante el personero como candidato y participar en la votación de la convocatoria que se hace para jueces de paz, porque es por votación popular. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Perdón, interrumpo, profesora Liani. En el chat he compartido el registro de asistencia. Es un enlace que los va a llevar a un formulario para que por favor se registren. Y en este momento tiene la mano levantada Edwin García y Orlando Avendaño para que puedan hacer su intervención en el espacio de Sigue, preguntas que Edwin. ha dado Gracias. la docente. Buenas noches, profesora. ¿Cómo me le va? Sí. Una Muy pregunta. bien. ¿Qué cantidad de votación debe tener un juez de paz? No lo encuentro siquiera. Ni siquiera Acuérdate que la votación va a ser de acuerdo a la población. El que obtenga la mayor votación de los votantes que hayan acudido a las urnas. Si sacó 50 votos, el que más sacó, ese va a ser el juez de paz. No necesita un umbral mínimo de votación, sino el candidato que obtenga la mayor votación. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Y Orlando? Buenas noches, doctora. Una Hola, pregunta, Orlando. es que es muy parecida a la de la chica que acabó de participar, que decía que sí, se puede ser de la Junta de Acción Comunal y juez de paz. En este caso, la pregunta es si se puede fungir como juez de paz y tener algún tipo de contrato con la administración al mismo tiempo. Bueno, ahí sí, ahí efectivamente, mira, yo te voy a poner un ejemplo. En Colombia, algunos servidores públicos han sido elegidos dentro de sus comunidades como jueces de paz. El problema o la incompatibilidad está en el tiempo destinado para el ejercicio de la función. Y eso es lo que genera muchas veces la incompatibilidad. No el hecho de, porque la ley no prohíbe que si usted tiene un contrato con la administración no pueda ser juez de paz, porque acuérdate que los jueces de paz son ad honorem. O sea, solamente trabajan por el honor, pero no tienen un salario respectivo. Entonces, obviamente deberán vivir servidores públicos por el tiempo de la prestación del servicio. Obviamente se les es incompatible el cumplimiento de la función pública con el ejercicio de ser un juez de paz. Pero una persona que maneja una contratación particular no tiene ningún inconveniente. Profesora, muy buenas noches. Para hacerle una preguntita es la siguiente. Resulta que yo hago, por ejemplo, un diplomado en juez de paz y me voy fuera de la ciudad de Bogotá y resulta que me voy para otra ciudad y en 2 años me presento para ser juez de paz
en otra ciudad, ¿este diplomado me sirve a mí a cualquier parte? Gracias. Sí, señora, te sirve en cualquier parte del territorio. Los diplomados son estudios que tú realizas y que van a tener una vigencia determinada por un determinado lapso de años y que efectivamente van a tener validez cuando están certificados por una institución de educación superior en todo el territorio colombiano. No hay ningún problema. No sé si tienen más preguntitas, dudas. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta, una inquietud. En 30 años de la nueva Constitución del 91, ¿cuál ha sido el impacto de los jueces de paz en las personas, familias y comunidades donde existe un gran problemática o de conflictos? Ok, mira, en realidad es una figura aún muy desconocida dentro de las comunidades. Precisamente la idea de realizar este tipo de diplomados por parte de las alcaldías es que los ciudadanos conozcan otras alternativas y se den cuenta obviamente de lo que la Constitución nos ha ofrecido como ciudadanos colombianos y cómo nos permite poder hacer parte activa del Estado como tal. Y muchas veces las personas desconocemos. El impacto ha sido positivo, han ayudado a descongestionar los despachos judiciales, los jueces de paz, llevando obviamente a solucionar de manera de conciliación muchos de los conflictos que se presentan en las comunidades. Pero aún el desconocimiento se siente dentro de las comunidades, pero ha tenido un buen impacto dentro de las comunidades cuando se conoce el trabajo que se realiza y eso ayuda obviamente a descongestionar la justicia y a resolver esos problemas dentro de las comunidades de una manera más rápida, de una manera más ágil y muchas veces a evitar que se sigan generando esos problemas porque es que el hecho de no resolver conflictos entre personas que habitan dentro de una misma comunidad conlleva a la ocurrencia de otros fenómenos delictivos. Doctora, otra preguntita que tengo y es la siguiente, pues no sé si esa cabe dentro de lo de derechos humanos. ¿Cuáles son los limitantes de un juez de paz ante violación de derechos humanos? ¿Es limitante o lo puede hacer en una conciliación? Derecho a la vida, derecho a una vivienda, ¿sí? Entonces, hay veces que a veces hay cosas de derechos humanos, se lo digo porque yo trabajo en el Comité de Derechos Humanos y me parece súper importante cuáles son las limitaciones de un juez de paz para entablar o conciliar un derecho fundamental de derechos humanos. Muchísimas gracias. Mira, si no se ha generado la comisión de una conducta delictiva frente al hecho de que ya hay una afectación del derecho a la integridad, del derecho a, no sé, hay derechos de los cuales tú puedes disponer. ¿Cómo te explico? El derecho a la intimidad. Yo le puedo permitir a alguien la entrada a mi vivienda. Yo puedo disponer de ese derecho. ¿Sí? Pero el derecho a la vida, tú no puedes disponer del derecho a la vida. Ni siquiera le podrías dar la autorización a una persona para que afectara el derecho a la vida. Entonces, hay derechos de los cuales se puede disponer. Esos derechos de los cuales yo puedo disponer sí pueden ser susceptibles de conocimiento de un juez de paz, pero hay otros derechos de mayor jerarquía que no pueden ser susceptibles obviamente de conocimiento de un juez de paz. Por eso te decía que sí hay limitaciones para el conocimiento de asuntos ante los jueces de paz. Entonces, esos asuntos o esos derechos de los cuales tú puedes disponer pueden ser susceptibles. Por ejemplo, mi bien, se cayó la pared, hay un daño, hay una afectación, hay un derecho afectado, pero yo puedo disponer de ese derecho y puedo disponer que voy a desistir de cualquier tipo de demanda y voy a conciliar con mi vecino. Entonces, todo eso sí se podría llegar, porque cuando hablamos de derechos humanos lo es todo. O sea, todo lo que tú sometas a un juez de paz, independiente sí o no, hay una afectación de un derecho o de ambos ciudadanos o de uno de los ciudadanos. Y por eso es que están llevando el sometimiento, obviamente, ante el juez de paz. De emociones, pero creo que a pesar de que buenas noches. Buenas noches.
Doctora, yo quiero preguntarle lo siguiente. Cuando un juez de paz no puede resolver un conflicto o ¿cómo me explico? Un caso que de pronto él no pueda resolverlo dentro de sus facultades ahí, ¿cómo se dice eso? ¿Qué ente o le puede ayudar o él solo tiene que buscar los mecanismos? Su genialidad, sus historias, su parte humana más sensible, más verdadera. Qué pena contigo. No, la pregunta es, ¿no lo puede resolver porque no es un asunto sometido a su competencia o no lo puede resolver porque no se llegó a un acuerdo? Pues que no lo pueda resolver dentro de sus limitaciones, si me hago entender, digamos, que se le pueda salir de las manos, para hablarlo así. Bueno, no, ahí hay dos cosas particulares. Cuando tú sometes a un juez de paz la competencia, la decisión que toma el juez de paz es obligatorio cumplimiento y tiene efectos de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Si ya hubo un acuerdo y tú quedaste de pagar lo que debías o quedaste de arreglar el daño que había, ya cuando se va a acudir a la vía judicial porque tú no cumpliste, ya se entiende como probado. Y lo que van a hacer simplemente en la vía judicial es obligarte a que cumplas, porque las decisiones que toman los jueces de paz tienen efectos de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. O sea, ya se puede hacer inmediatamente el cobro. Ya tú no tienes que volver a demandar por el reconocimiento del derecho porque ya el derecho fue reconocido por el juez de paz. ¿Sí me hago entender? Doctora, una preguntita. Gracias. Una Perdón, preguntita. perdón un momento antes de continuar. Lo que pasa es que hay un orden de preguntas, entonces tenemos que dar prioridad a los que ya tienen la mano levantada, Edwin García y Miguel Alfonso, para que no haya intervención de las últimas preguntas, habiendo preguntas previas. Entonces, por favor, levantar la mano para poder dar el orden, por favor. Gracias, Julián. Edwin. Tierra, su gente. Mario, como tú estabas al filmar. Qué pena, alguien tiene el micrófono abierto. Doctora, y su merced había sido enfática al principio, que los jueces de paz tienen unas limitaciones propias de la capacitación, porque ellos no son jueces de la República, sino son jueces buscando una solución amistosa a cualquier conflicto, y hay unas limitaciones y hay unas tasas para salarios mínimos en los cuales se pueden hacer, y hay ciertos problemas que son de tipo penal que ellos no pueden intervenir. Que yo le entendí. Y adicional a esto, pues las personas que van a un juez de paz, pues tiene que haber voluntad de las dos partes para llegar a una conciliación, porque si no hay voluntad, no, simplemente la conciliación se declara fallida. Exactamente, y el juez tomará la decisión en equidad. Muy buenas noches, les habla Miguel Quintero. Doctora, muy buena noche. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, sí señora, muchísimas gracias. Mi pregunta va dirigida a algo similar que ya han preguntado los compañeros, pero yo le quisiera hacer un valor agregado a la pregunta con esta cuestión de las competencias que tienen los jueces de paz. Si le planteo esto, si una persona que llega por desplazamiento forzado a la localidad de San Cristóbal, la competencia única y exclusivamente es de la personería del pueblo, o también hace parte también la jurisdicción especial para la paz que está recién creada, o también el juez de paz también tiene su mando ahí para entablar algún tipo de conciliación en el tema. Pero acuérdate que en el desplazamiento forzado es un tema que va mucho más allá porque es un tema a nivel nacional, donde hay un registro obviamente de esas personas desplazadas para que puedan empezar, o las alcaldías puedan empezar obviamente a brindarles los beneficios que se tienen o que ha establecido el gobierno nacional para las personas desplazadas. No veo ahí cómo podría llegar a ser la competencia de los jueces de paz. Los jueces de paz
no, porque el desplazamiento no es un asunto que se va a dirimir o que va a dirimirse en la competencia de un juez de paz, porque es un asunto ya del orden nacional que tiene que ver obviamente con un fenómeno social que se da en Colombia por razones obviamente del conflicto y de los diferentes actores armados que hay en nuestro país. Entonces no veo cómo sería la competencia de un juez de paz frente a ese hecho. Para eso el Estado ha creado obviamente que en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones de nuestro país hay un registro nacional o se hace un registro de los desplazados para que el gobierno empiece obviamente a brindarle todas esas medidas administrativas frente al hecho de satisfacción de los derechos. Es un tema que tiene que ver más con derechos humanos. ¿Cómo vamos a beneficiar a esta población que ha sido desplazada? ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Ok, Miguel. Margarita y José. Margarita primero, por favor. Buenas noches, profe, nuevamente. Quisiera saber si el juez de paz puede hacer acompañamiento a una pertenencia. ¿La aprobación de él es válida ante, ante el juzgado? No, si hay un proceso de pertenencia en curso, no, porque quien va a dirimir ya está sometido el caso a un juez. El juez de paz lo único que podría entrar a acompañar es a que no se presenten conflictos entre las partes que sometieron eso a un juez de esa pertenencia. Porque es que ya el caso, ya hay un proceso de pertenencia que está sometido ante la jurisdicción ordinaria. Entonces ya el juez no podría tomar ninguna decisión en el asunto, a menos que se presentaran conflictos entre las dos partes, agresiones, amenazas y demás entre las partes que sí podrían ser o llegar a ser conciliadas por el juez de paz. ¿Sí? ¿Me hago entender, Margarita? Profe, sí señora, pero la pregunta mía seguramente está mal hecha. Y es que de pronto ir a donde el juez de paz para hacer un documento de pertenencia para radicar en un juzgado de la República. ¿Eso es válido? No, Margarita, no, porque él no te puede certificar a ti la pertenencia. La pertenencia tú la tienes que avalar ante la jurisdicción ordinaria con las diferentes pruebas que exige la jurisdicción ordinaria, que es obviamente la que te pueda adjudicar dicha pertenencia. El juez de paz podría servir de testigo en determinado caso de conocimiento que tenga de tu habitabilidad en el sector por más del tiempo requerido por la norma, por más de 20 años. Gracias, profe. Sí, señora. Ok, Margarita. Y José Alonso. Buenas noches. Buenas noches. No entendí la pregunta del compañero de cara a la situación de desplazados, pero en lo que creo haber entendido es para avalar las declaraciones de las víctimas del conflicto armado por desplazamiento. Quien tiene el derecho, la obligación y está facultado para recibir las declaraciones es Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Y para invocar y reclamar derechos, después de que ya se ha declarado y se tiene el reconocimiento por parte de la unidad de víctimas, es ante esta institución o en Bogotá ante la Alta Consejería para las Víctimas del Conflicto Armado. Muchas gracias, José Alonso, por tu aporte. ¿Quién sigue en el orden? Creo que Juan. Muy buenas noches para todos y para todas. Mi pregunta es, ¿qué fuerza tiene la conciliación en equidad que emite el juez de paz? Es decir, cuando una conciliación es en derecho, presta mérito ejecutivo y se puede, digamos, solicitar por vía judicial que un juez ordene que se cumpla lo que se estipula dentro de esa conciliación en derecho. En el caso de la conciliación en equidad, ¿cómo se hace exigible o es posible hacerse igual, exigible? Juan, para la ley, las conciliaciones o las conciliaciones no, digamos sí, tanto las conciliaciones como las sentencias, porque es que un juez de paz también puede emitir sentencia cuando la conciliación es fallida. Esas conciliaciones y esas sentencias emitidas por los jueces de paz prestan mérito ejecutivo y tienen efectos de cosa juzgada. O sea, si ya fue dirimido por este juez de paz, ya tú no la puedes ir ante otro juez a que la dirima. ¿Sí me hago entender? O sea, si entendí bien, prestaría mérito ejecutivo. O sea, se podrían llevar a solicitarle al juez, a la jurisdicción la reclamación ordinaria, pues, de en los... este caso. Sí. La reclamación de los...
Ya no hay listo, que perfecto, muchas reconocer gracias. derecho porque ya el derecho fue reconocido. Simplemente como presta mérito ejecutivo que el juez ordene que te pague lo que te debe. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, muchísimas gracias. Ok, Juan. Bueno, entonces yo creo que por hoy no sé si habrá otro tipo de preguntas o habrán preguntas para dar por cerrada la sesión del día de hoy. En el chat solicité la pregunta y no me la han contestado. Bueno, ya verifico. El chat. Voy a permitirle leer la O pregunta te la de puedo decir por Elena acá. Mendoza. Gracias, sí. Por favor. ¿También? Es que escribieron muchas cosas en el chat, entonces. Voy sí a me leerla gusta puntualmente. la Si quieres, pregunta. Elena, o Ok. ya que tiene el micrófono abierto, comentar usted directamente la pregunta. Entonces, te hago la pregunta. ¿Cuáles serían los principios para un juez de paz? Es la primera pregunta. Y la otra sería, ahí en el chat, en el WhatsApp, colocan que la credencial, ¿qué es la credencial o cuál es la credencial? Que quede ahí como mejor dicho, no sé qué será la credencial de ahí, ¿sí? Gracias. Ok, bueno, no sé tampoco a qué se refería. Mira, los principios que tienen los jueces de paz tienen que ver con el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios. Ese es su principal principio. Hombre, tratar integralmente esos principios comunitarios para evitar que se presenten entre esos mismos individuos futuros conflictos. ¿Sí? La equidad es otro de los principios de los jueces de paz porque las decisiones que ellos toman las toman en equidad buscando solucionar las controversias que se presenten entre las personas que habitan en la comunidad de manera igualitaria y que ambos salgan beneficiados y que no pase con que uno pierda todo. La eficiencia, que tiene que ver obviamente con resolver de manera adecuada, de manera a tiempo esos conflictos, la oralidad, porque también todo eso se hace en una audiencia. Yo les dije que las partes eran citadas a una audiencia de conciliación y todo se debía resolver en esa audiencia, a menos de que no se llegara a una conciliación, que las partes, que el juez tenía 5 días para emitir la sentencia. Autonomía e independencia, los jueces de paz son autónomos, son independientes, no están ligados a la jurisdicción ordinaria, ni actúan como un juez normal. Y la gratuidad, como yo les decía, todo el servicio que prestan los jueces de paz es completamente gratuito. Esos son los principios de los jueces de paz. Y en cuanto a la credencial o lo que acredita un juez de paz es la elección por votación popular, si es a eso lo que se refería el tema de credencial, o no sé qué alcance tuvo la palabra que colocaron en el chat. Si quien la colocó me puede preguntar o explicar un poco. Sí, te aclaro, es que acá en el WhatsApp dice que hoy tenemos nuestra primera conferencia con la docente. Para los que aún no han recibido la credencial en el correo electrónico, no se preocupen, ya estamos en la labor, entonces no ha llegado la credencial. La credencial es simplemente los datos de acceso a la plataforma, que de pronto algunos todavía no han podido ingresar o no les ha llegado el correo electrónico con su usuario y contraseña. A eso se refiere. Listo, gracias. Esa es la credencial. Okay. Gracias. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, doctora, a todos mil gracias. Edgar, cuéntame. Doctora, solamente una inquietud pequeña. ¿Hay alguna similitud de un juez de paz y un palabrero como lo trabajan, digamos, esa resolución de conflictos en algunas comunidades indígenas? Bueno, digamos que sí, porque, bueno, aunque digamos que palabrero no sería la palabra adecuada, ellos tienen unos consejos al interior de los territorios indígenas, hay unos consejos constituidos y que la misma ley le ha permitido su constitución, que son los que toman las decisiones frente a cualquier tipo de disputa que se da al interior de las personas que integran esas mismas comunidades. Recuerda que esa jurisdicción indígena viene aprobada y autorizada desde la misma constitución
del 91 y también, al igual que los jueces de paz, son unas jurisdicciones especiales. Simplemente que el jefe del cabildo, que el jefe de ese consejo, el líder del cabildo, obviamente es el más reconocido por la comunidad, por lo tanto siempre los conflictos van a ser dirimidos por él dentro de las comunidades. Digamos que hay una relación teniendo en cuenta que ambos, tanto jueces de paz como jurisdicción indígena, son consideradas jurisdicciones especiales en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Doctora, tengo la mano levantada. José Alonso, cuenta. Doctora, es que yo estoy viendo que cuando usted habla de conciliación en equidad, solo estamos hablando de la figura en los jueces de paz, pero no he escuchado mencionar en ninguna parte la conciliación en equidad ejercida por los compañeros conciliadores que han sido reconocidos por el Tribunal Superior de Bogotá y el Ministerio de Justicia, y la conciliación en equidad también la regula la Ley 23 del 91 y la 446 de 1998. Y las actas que se firman en una conciliación están garantizadas, legalizadas y reguladas por el artículo 18 de la Ley 640 del 2001. También prestan mérito ejecutivo, hacen tránsito a cosa juzgada, y la diferencia con los jueces de paz es que ellos cuando las partes en conflicto no llegan a ningún acuerdo, los jueces están legitimados para emitir un fallo, mientras que el conciliador en equidad no. Pero igual las actas de la conciliación tienen el mismo mérito ejecutivo que las que se hacen en un juzgado de paz. Ya te voy a explicar por qué, José Alonso. Porque precisamente el tema de hoy únicamente referirme a las sentencias de conciliación de los jueces de paz, porque el tema de hoy era constitución y jueces de paz. A la conciliación de los conciliadores que tú me dices que están aprobados por las cámaras de comercio y demás, y por los centros de conciliación, nos vamos a referir en el módulo 3 como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos están las normas que mencionaste y efectivamente están las conciliaciones hechas por los conciliadores. Están la conciliación, la mediación, la amigable composición, el arbitraje, que son mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, el día de hoy no los nombro porque eso hace parte del módulo número 3. Y hoy solamente nos vamos a referir a lo que hacen los jueces de paz. ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Diego, levantaste la mano. Sí, señora Doc, muy buenas noches. Es que mi pregunta, digamos, es más de cuestión técnica en cuanto a la página. Es que cuando yo estaba leyendo todos los instructivos y todo el material que ustedes nos dejaron, estoy viendo de que pues quería mirar por dónde se estaba generando el desarrollo de la evaluación, pero nunca lo encontré. Entonces no sé si todavía la evaluación todavía no esté. Julián, por favor, la parte técnica te la dejo a ti. Sí, muchas gracias. En cuanto a la consulta que hace Diego, es muy importante porque indudablemente ese primer módulo está compuesto por el contenido que están viendo en este instante y tiene dos actividades, una que es una participación en el foro y otra que es la evaluación del módulo. Esa actividad quedará visible a partir del día de mañana, solo que lo que se estaba buscando es que estuvieran muy atentos al desarrollo del componente descriptivo de esta unidad, para que ya con esos elementos lograran participar en el foro. Ese foro será realimentado igual por la docente Liani, quien pues generará una realimentación, y en el transcurso del día de mañana también tendrán a su disposición la evaluación del módulo para que estén muy pendientes. De igual manera se resolverán las situaciones de credenciales, es decir, del usuario y clave, para quienes no lo han recibido en plataforma. Ah, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Con todo gusto. Julián, una pregunta, es que no me da la opción de levantar la mano. A mí tampoco me ha dejado actualizar. Y tú, por favor, nos podrías compartir tu contacto para cuando tengamos algún inconveniente. Soy Ana Beatriz Acevedo Moreno. Algún inconveniente para registrarnos en la plataforma para presentar la evaluación. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta, sin embargo,
en la plataforma se va a incorporar una consulta rápida en donde usted con el número de documento, número de identidad, puede consultar automáticamente su usuario y contraseña. Ya lo que tiene que ver con el cargue de la actividad que acabo de indicar, más la evaluación, en el transcurso de mañana jueves, ustedes podrán ingresar y la podrán visualizar para su respectivo desarrollo. La idea es que ustedes tomen el tiempo adecuado en revisar el contenido, complementarlo con lo que la doc Liani acaba de indicar frente a las preguntas e inquietudes, y una vez tengan esos referentes, tengan la capacidad de presentar la prueba. La idea es que máximo al próximo jueves, que es el módulo 2, ustedes ya hayan desarrollado la actividad que es el foro, participar en el foro y haber desarrollado la La evaluación. evaluación. El foro, ya Entonces, les indicaste, perdón Julián, cuánto cuesta el foro y cuánto vale la evaluación, para que lo tengan en cuenta, ok, del primer módulo. Ujú. dentro de lo que está establecido, para el primer módulo se tiene una ponderación que está regido por, ya les comento la información de los puntos, no los tengo aquí a la mano. Dame un instante. Sí, como lo decía Julián, la idea es que ustedes muy juiciosos a medida de que vamos avanzando en cada semana con los encuentros que tenemos, pues realizando de aquí al otro jueves, ya por lo menos tengan todos realizados la primera actividad y la primera evaluación, para que cuando llegue la capacitación sobre el segundo módulo, igual tengan ese lapso de tiempo para realizar la actividad y la siguiente evaluación del módulo 2, y pues así de manera más fresca puedan presentar las actividades, que los temas son referentes a cada uno de los módulos que vamos a ir socializando en cada encuentro que tenemos semanal. Entonces se les va a hacer mucho más fácil, luego de haber escuchado obviamente la temática, resolver el cuestionario y resolver el foro o la actividad dispuesta para cada módulo. Y así no se dejen llegar al último día del diplomado y tengan todas las actividades represadas. Entonces, es una recomendación pues para que puedan hacer de esa disposición para realizar las actividades durante la semana. Yo Profe, les doy las disculpe. gracias Discúlpeme, es todos. que quería saber si hay más inscripciones, si hay más cupos. Frente a la consulta, tienen que contactar a Jimena, que es la facilitadora del proceso, quien les indicará si es factible a la fecha poder hacer más inscripciones, más adición al diplomado. Les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp una tabla en donde están los puntos por módulo. En este caso estamos en el módulo 1, que es el de Estado y los jueces de paz. La actividad de ingresar al foro y responder a la pregunta orientadora es de 60 puntos. Y la evaluación, que está compuesta por 5 preguntas, es de 100 puntos. Para poder aclarar esto, voy a compartirles en un instante la imagen donde está la puntuación por cada uno de los módulos, cuál es la nota mínima probatoria, que en su contexto es de 350 puntos, pero el total máximo que ustedes pueden llegar a obtener es de 500 puntos, que es como obtener la nota máxima de un 5, la nota máxima. Entonces, de momento nos vamos a preocupar o vamos a enfocarnos en las dos actividades que están propuestas en el módulo 1 y que podrán visualizar a partir del día de mañana, previo pues al desarrollo de esta actividad que ya pues está finalizando. Muchas gracias. Doc Leone, le pediría si ve ya en este momento proceder al cierre, o si usted considera que se puede dar el espacio para alguna otra inquietud relacionada con la unidad, pues usted me Bueno, yo indicará. no sé si hay alguna pregunta pendiente de la parte del seminario. De todas formas, agradecerles a todos por la participación, por haber asistido a la convocatoria del encuentro sincrónico, pues a pesar de ser un diplomado virtual, obviamente estamos acá pues atentos a poder guiarlos, a poder orientarlos y facilitar estos encuentros precisamente para que ustedes puedan resolver las dudas e inquietudes y que sea un proceso obviamente más efectivo y eficaz para ustedes.
Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Igual para usted, doctora, y para todo el grupo de compañeros. Gracias. Feliz Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz descanso. Gracias. Para Buenas noches, muy buenas noches. Luego, muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana para todos.